Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Alusiones, imágenes y símbolos. Lección número 9 para el sábado 31 de mayo de 2025. En los Salmos, segunda parte. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, ¿verdad?, poder estar con ustedes nuevamente en este espacio. Y como siempre, ¿verdad?, su servidor Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Así que, César, entramos a la lección número 9. Pero antes de eso, recordemos que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White. César. Así es. Ustedes pueden adquirir este libro en Yadpa, ¿verdad? En la librería adventista, o también, yo creo que está en la Play Store, ¿no? Así es. Ok. Dice acá el consejo de hoy, página 39. Debería haber un interés vivo y creciente por llenar la mente con las verdades bíblicas. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, dice ella, el valioso conocimiento así adquirido erigirá una barrera en derredor del alma, de manera que aunque se vea acosada por la tentación, tendrá una firme confianza en Jesús por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado a su gloria y virtud. Amén. Qué maravilloso. Dice que debiera de haber un interés por llenar nuestras mentes con las verdades bíblicas. O sea, no es que usted se va a llenar de lo que dice el pastor, de lo que dice el predicador, sino de lo que está en la palabra de nuestro Dios. Así es. ¿Verdad? Es importante que le demos entonces ese lugar especial a la palabra de Dios en nuestras vidas. Estamos estudiando el segundo trimestre, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica en nuestro segundo trimestre. Y gracias a Dios, César, estamos en la lección número 9 para el sábado 31 de mayo de este año 2025. Y es la continuación de la lección anterior en los Salmos, segunda parte. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, por esas misericordias recibidas de ti, oh Dios, de poder estar aquí en pie todavía, Señor. Gracias porque nos amas, gracias porque nos has dado fuerza y salud para seguir avanzando, Dios, en este mundo. Gracias también por darnos la sabiduría para poder tomar decisiones correctas, oh Dios. En esta hora, Padre, te pido de manera muy especial por cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de este canal, que los bendigas, oh Dios, que supla cada una de nuestras necesidades y que sobre todo, Señor, podamos poner ese interés único de entender, de escudriñar tu santa palabra. Padre, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. César, el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Salmos, ¿verdad? Capítulo 67 y el verso 3 y 4. Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Amén. Qué tremendo. Este Salmo, César, nos está mostrando que el único que puede juzgar es Dios, ¿verdad? Y aparte de eso también dice que Él lo hace con equidad, o sea, con justicia. Podemos nosotros pensar de que Dios es injusto, como algunos piensan todavía. Así es. La introducción del día sábado dice, César. Bueno, dice, a pesar de los acontecimientos finales, al pensar, en los acontecimientos finales, tendemos a concentrarnos en las bestias y en los poderes descritos en Apocalipsis, que sin duda tienen su papel importante. Pero la profecía también trata temas claves relacionados con el pecado, el sufrimiento, el juicio, la lucha entre el bien y el mal, la justicia, la injusticia, la persecución y mucho más. Así es. Y también tenemos que entender, César, que no solamente el libro de Apocalipsis ni el libro de Daniel, sino que también los Salmos tratan estos temas con gran profundidad. Así ¿verdad? Es. Porque son mesiánicos, son consoladores los Salmos. Encontramos que todos los que escribieron
estos salmos pasaron por momentos de alegría, de tristeza, de persecución, de bendición y de muchas cosas. Pero eso nos enseña a nosotros de que estar en los caminos del Señor no es que vamos a estar todo el tiempo, César, en alegría, digamos, que todo nos va a salir bien. El Señor dijo, tendrán momentos de aflicción, ¿verdad? Pero yo voy a estar con usted. Esa es la diferencia. ¿Verdad? Así es. Entonces vemos pues que hay que prepararnos para la batalla contra las fuerzas de las tinieblas. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta semana, César, de qué manera podemos nosotros prepararnos. Así es, vamos entonces a pasar al día domingo. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hablando del Salmo 46. Y comienza con una pregunta. ¿Qué mensaje de esperanza podemos extraer de esto en medio de la confusión actual y de lo que sabemos que ocurrirá en la tierra en los últimos días a medida que el gran conflicto se desarrolla aquí? Bueno, si nosotros leemos este Salmo, César, comienza con una, digamos, una introducción o una entonación, digamos, de decir Jehová, ¿verdad? Nuestro Dios es, ¿qué cosa? Nuestro amparo. Sí, mira, es lo que tú decías. El salmista acá dice, por lo tanto, el versículo 2, Sí. nosotros, vamos a parafrasearlo, nosotros no tenemos temor si la tierra tiembla o es removida o lo que pasa. O sea, humanamente uno tiene temor, Así es. pero uno sabe que todo esto Dios tiene el control de ello. Y por muy difícil que sea la situación, dice el versículo 1 que es la clave, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Así es. Pase lo que pase, en esta tierra nosotros debemos tener la confianza de que Dios tiene el control de todo. Así Y es. que nada pasa por casualidad. Y si Dios lo permitió, tienen un propósito. Y al igual que los hebreos allá en capítulo 3 de Daniel, cuando fueron echados al foso de los leones, Ujú. ellos dijeron, bueno, rey... No, Dios al horno. Al horno, perdón. Sí, al horno, perdón. Ellos dijeron, bueno, rey, nuestro Dios nos puede salvar. Y si no nos salva, Es correcto. Siempre. La cuestión es tener la confianza en Así Dios. es. Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. En ese caso Dios lo salvó, porque así lo vio Él a bien. correcto. Pero puede ser como muchos hermanos que murieron en el pasado, en la hoguera, y comidos por Y los murieron confiando en la promesa de Dios que Él estaría en con el él. mismo Dios. Así es. Sin embargo, la voluntad de Dios pues, fue que ellos descansaran de esa manera. Entonces, la cosa es que nosotros podemos tener esa confianza. Si Dios nos deja descansar, pues también. Si Dios nos deja vivir, pues alabado sea el Señor. Así es. Y qué maravilloso es saber que cuando tú te pones a investigar acerca de estos salmos, el comentario bíblico adventista dice que este era el himno de Lutero. Lutero dice que él compuso aquel himno que se llama Castillo Fuerte. Castillo Fuerte, ¿verdad? nuestro Dios. Entonces él comienza a tener esa, digamos, ¿cómo podemos decir? Esa pasión por saber de que Dios está con él en medio de todas esas, digamos, tribulaciones, porque Lutero pasó bastante, César. Sí, casualmente me estaba acordando que cuando Lutero escribió eso, estaba siendo juzgado en la dieta de Worms allá en Alemania. Ujú. Y él, todo el clero de la iglesia y los reyes, la mayoría estaban en contra de él. Algunos lo apoyaban. Ujú. Pero él se sintió tan sofocado, aplastado por la oposición, que incluso se fue a una parte, dice el Espíritu de Profecía, oró, lloró ante el Señor. Pero Dios le dio la seguridad de que Él estaba con él. Y que él estaba haciendo lo correcto. Sí, entonces dice, ¿verdad? Castillo Fuerte es nuestro Dios. Qué Con maravilloso. razón este salmo es el favorito de nuestra hermana Ofelia, Néstor. Nuestra hermana Ofelia Zamora, ¿verdad? Así es. Sí, me gusta porque el Salmo 46 parece tocar un tema que encontramos en el libro de Hebreos, el de algo mejor. Jesús es mejor que el sumo sacerdote terrenal. Su sacrificio es mejor que todos los sacrificios de animales. Y el santuario celestial es mejor que los tipos o prefiguraciones simbólicas que existían en la tierra. Así es. ¿Verdad? Sí. Dice el tercer párrafo. Este salmo está lleno de esperanza y de la promesa de que incluso en medio de la desolación, de las pruebas, el sufrimiento, las guerras a las que nos enfrentamos, en última instancia debemos entender el consejo divino. Estén quietos
y conozcan que yo soy Dios, dice el Salmo 46:10, y descansar en la seguridad de que un día todo esto terminará y que Dios será exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra, dice el versículo 10. Así es. Qué maravilloso, porque Dios se presenta personalmente y te dice, no te preocupes, yo estoy aquí contigo, ¿verdad? Y sigue diciendo, nota también que lo que está escrito aquí, por eso no temeremos, aunque la tierra sea removida. Aunque venga, dice, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, dice el versículo 2, que es lo que tú estabas leyendo este salmo, y es inevitable que vengan a la mente las escenas que tendrán lugar en ocasión de la segunda venida. Es decir, como Apocalipsis dice que el cielo se desplegó como un pergamino que se enrolla, ¿verdad? Así es. Hace una comparación. Por eso es que vemos que Salmos también anuncia ¿qué cosa? La segunda venida de Jesús y cómo serán esos acontecimientos. Bueno, pero dice el comentario, lo que vendrá después supera nuestra capacidad de comprender. Por ahora, sin embargo, solo tenemos que soportar, perseverando en la fe y aferrándonos a la revelación de Dios que tenemos, especialmente de que fue hecha por Jesús en la cruz. Amén. Y un dato interesante que me gustó y lo copié aquí, César, es que Oliverio Cromwell, primer ministro inglés, dice que él pidió que cantaran este salmo como himno, dice, cuando estaban ellos en la revolución en 1848. También dice que en la India lo entonaron los británicos cuando iban a ser perseguidos. Y estoy seguro que al final del tiempo de lo que estamos viviendo, también nosotros, los que estemos en pie a favor del Señor, vamos a cantar este himno, ¿verdad? En medio de la angustia, del dolor, así es, de la persecución. Pero el mensaje del Salmo es que no te preocupes por lo que va a pasar. Preocúpate por la relación que tengas con el Señor ahora, que te prepares para ese lugar. Ahora, al final no sabemos si vamos a llegar hasta el final. Así es. Pero acuérdate que siempre nosotros tenemos claro que el final, ya sea que venga Cristo o que vayamos al descanso. Y la preparación tiene que ser todos los días mientras estemos vivos, ¿verdad? Así es. Qué maravilloso. Bueno, seguimos porque es importante que entendamos este salmo, ¿verdad? El día lunes 26 dice esperanza en medio de la confusión. Gran parte del libro de Salmos es simbólico, metafórico, pero cuando se trata del que apunta al restablecimiento definitivo de nuestro planeta, hay pocas razones para creer que es meramente figurado. El Salmo 46 nos recuerda que nuestro planeta se verá profundamente afectado por el regreso de Cristo. Pero no se trata de apenas de las rocas o de los océanos, sino del gran clímax de la historia de la Tierra. Significará el colapso de los reinos mundanos, de los miserables sistemas de gobierno humano que han causado tanto sufrimiento durante milenios. Todos esos poderes, César, así como el mal y el sufrimiento que han provocado, ¿verdad?, a la humanidad, dejarán por fin de existir. Es decir, que será un punto y final, ¿verdad?, para todo esto que estamos pasando. A veces pensamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá el mal? ¿Hasta cuándo? Pero Dios ya estableció, ya el Señor puso una fecha, puso un día. Solo hay que esperar. Sí, ahí nos manda a leer Jeremías capítulo 23, capítulo 4, perdón, versículo 23 al 26. Dice la Biblia: miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y toda ave del cielo se había ido. Miré y aquí que el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Me gusta porque el profeta está dando o está presentando, César, una descripción gráfica de lo que se le mostró, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se le mostró? Dice que se le mostró una tierra como desordenada y vacía, como al principio. ¿Te acuerdas? En Génesis capítulo 1. La tierra estaba desordenada y vacía. Así quedó la tierra y así quedará. Ahora, el profeta Jeremías está dándonos a nosotros una muestra de lo que será o lo que pasará al final. Y se me viene a la mente a mí los 1000 años, ¿verdad?, que estará la tierra en reposo. Por eso es que nosotros, tomando estos textos, Néstor, es que nosotros no creemos en ese milenio de paz que vendrá acá. Habrá un milenio, pero será en el cielo. La tierra, según Apocalipsis 20, queda asolada. Asolada. ¿Verdad? Es más, si ustedes leen el capítulo 25 de Jeremías, el versículo 32 y 33,
Dice que cuando Jesús viene, los muertos quedan sobre la faz de la tierra regados, no hay quien los entierre, porque todos están muertos. El único que queda acá, según la Biblia, Apocalipsis 20, es el diablo. O sea, no hay un milenio aquí en la tierra, porque ya leímos que la tierra va a quedar completamente en ruinas. Es que ahí dice en el versículo 5 que leíste, versículo 25, dice que no hay rastro o seña de vida humana. Sí. No hay nada. Ajá. Entonces, dice acá el comentario. La profecía bíblica revela lo que ocurrirá en este mundo. Por ejemplo, la visión allá en Daniel 7 muestra un mar tempestuoso del cual surgen naciones. Ninguno de esas naciones puede resolver los problemas que acosan a la humanidad. Ninguno de los reinos mostrados a Daniel resultó ser un hogar seguro para el pueblo de Dios. Sabemos que nuestra ciudadanía se encuentra en el reino de los cielos, dice Filipenses 3:20, y que muy por encima del caos de este planeta hay un trono inamovible, dice Ezequiel 1:26, que estudiamos la semana pasada. Sí. Y Jesús enseñó que en el mundo se sumirá en un desorden cada vez más profundo a medida que nos acerquemos al momento del regreso de Cristo, según el libro de Mateo capítulo 24. Pero podemos resistir aferrados en la fe, independientemente de la condición de nuestro planeta, porque sabemos que Dios no ha perdido el control y que cumplirá sus promesas. Qué maravilloso, ¿verdad? Y el Salmo 46, 6 y 7 dice: braman las naciones, titubean los reinos, alza él su voz y se derrite la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Las cosas no irán bien a corto plazo, pero sí en última instancia, sí, gracias a Jesús, ¿verdad? Eso es lo importante. Sí. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía está el mundo, está con nosotros, ¿verdad? Así bueno, es. Eso depende de nosotros, ¿verdad? Sí, también. Claro. Bueno, martes 27 de mayo, César, bajo sus pies, ¿verdad? Y aquí Salmo 47. Salmo 47, y permite leerme aquí textualmente cómo dice aquí, César, el Salmo 47, dice, versículo 1, César: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Qué maravilloso. Y dice el versículo 4: Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amo. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo nos describe, César, la entronización que el Señor va a hacer en su segunda venida? Y lo que va a hacer con los que están esperando. Es interesante que cuando en el Antiguo Testamento usted habla de poner el pie en algo, eso significaba en la antigüedad una manera de representar el derecho de posesión. Como que estás marcando territorio, sí, ¿verdad? Recuerda que había, no recuerdo si fue en el libro de Josué, cuando estaban partiéndose la tierra, y el Señor le dijo: todo lo que vuestros pies pisaren es tuyo. Así es. No, y esa fue la promesa que le hizo Dios a Josué, ¿verdad? Y es que Lucifer, ¿te acuerdas? Que en el libro de Job vemos que hay un concilio en el cielo. Y sí. Entonces en el capítulo 1 aparece Lucifer, y Dios le pregunta a Lucifer: ¿de dónde viene? A lo que él respondió: vengo de rondear la tierra y andar por ella. Es decir, vengo de mi casa, vengo de mi residencia, voy a decir, ¿verdad? Porque entendemos que Adán, pues lamentablemente perdió ante esto y le entregó, ¿verdad? Él estaba como alardeando, ¿no? De lo que había adquirido. Pero fíjate que 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 17, habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y bueno, vamos a leerla porque es un texto muy importante para nuestros días. Sí. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es. Y esto estamos hablando de la segunda venida del Señor Jesús. Sí. En ese hay un lapso de 1000 años, era cuando la tierra queda aquí desordenada y vacía, y luego el Señor baja a la tierra por tercera ocasión. Sí. ¿Ok? Y mira lo que dice Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La hermana fue describiendo el asunto en el conflicto de los siglos. Dice ella que primero desciende Jesús, después de los 1000 años, primero desciende Jesús, después nosotros. O sea que vamos siguiéndolo. Y detrás de todo viene la Santa Ciudad. La Santa Ciudad. Cuando Jesús llega al Monte de los Olivos, según Apocalipsis Zacarías 14, Él pone el pie, señal de que viene a su propiedad. Ahí marca el territorio. Ajá, y sus pies santifican el lugar y se hace una gran planicie donde desciende la ciudad. Qué tremendo será ese evento, ¿verdad? Yo creo que deberíamos de esforzarnos, familia, para poder estar ahí presentes y ver esa gran transformación, porque... Eso está para todo. Sí, César, y me llama la atención algo. Yo meditando en esto decía yo, bueno, Adán y Eva no vieron cuando el Señor formó los cielos y formó todo eso. No. Ni siquiera Adán vio cuando Dios formó a Eva. Y por fe Adán tenía que creer que Dios la hizo de su costilla. Pero ahora ya el Señor nos va a dejar a nosotros como, ya no por fe, sino por vista, todo lo que va a ser nuevo. ¿Verdad? Así es. Qué maravilloso. Mira lo que dice ahí el conflicto de los siglos, página 644. Cristo baja del monte de los olivos, de donde ascendió después de la resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, lo que estamos leyendo, ¿verdad? Que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad formando un valle muy grande. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre, según Zacarías capítulo 14, versículo 5, 4 y 9. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo y su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Qué maravilloso. El conflicto de los siglos, página 644. Ya al final de todo esto, Ana, qué maravilloso. Yo creo que es importante, familia, que nos esforcemos. Yo creo que ya todas las cosas de este mundo, pues, no nos pueden desviar, pienso yo, ¿verdad? Que no debemos desviar de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. A veces yo me preguntaba, yo estudiando a Abraham salió de una tierra donde el Señor le dijo: te la voy a mostrar, pero él iba por fe creyendo en el Señor. Y nosotros, César, ya el Señor nos mostró la tierra o la ciudad que Él tiene preparada. Apocalipsis 20, 21 y 22 nos muestra la santa ciudad como es, o sea, ya la estamos viendo, ¿verdad? O sea, no vamos a un lugar, digamos, no vamos con incertidumbre. Por lo menos la he visto por fe, pero te la escribieron aquí. Sí. Ok, y si ustedes leen el Espíritu de Profecía, el conflicto de los siglos, la historia de la redención, un montón de libros que nuestra iglesia tiene detalles acerca de esta ciudad de verdad, sí, que nos animan. Y como tú dices, nos dan una idea, ¿no?, de lo que será realmente la ciudad. Así es, y es importante que podamos creerle a Dios como Abraham, ¿verdad? César, pasamos al día miércoles 28 de mayo, vino y sangre, ¿verdad? Y nos manda a leer el Salmo 75. Recordemos que el Salmo 75, César, fue un salmo que fue usado para el tiempo cuando el rey Sennacherib, ¿verdad?, venció contra los sirios. Y entonces dice aquí, versículo 1,
Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo, dice, al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Qué maravilloso. Dios se identifica con su pueblo como alguien, César, que está dispuesto a redimirlos, a juzgar y a darles también esa protección que necesitan, ¿verdad? Fíjate que como tú dices, hablando de ese conflicto que está registrado en Segunda de Crónicas capítulo 32 y en Segunda de Reyes capítulo 19, el pueblo de Israel estaba bajo el sitio de Sennacherib, rey de Asiria, si no me equivoco. Y la situación estaba bastante fea, la situación económica, se habían acabado los víveres y comprarte... Ahí creo que una cabeza de asno valía un montón y Sí, hay un episodio donde unas mujeres se comen a su hijo, ¿verdad? Sí. Entonces, Okay, y entonces la situación está así, que es desesperada. Sin embargo, Dios hace algo milagroso. En una noche, un solo ángel destruyó a 185,000. Dios intervino y de lo mismo que tenía la provisión del ejército enemigo, le sirvió para sustituir al pueblo de y Dios. ahí se sustentaron todos, ¿verdad? Dios estaba dispuesto. Bueno, dice, una de las cosas que Dios corrige en ocasión del juicio es la apropiación indebida del poder que ha tenido lugar en nuestro mundo. Los seres humanos caídos ya no viven para los demás ni para la gloria de Dios, sino para sí mismos. Hoy experimentamos en muchos sentidos las consecuencias de haber elegido creer que no hay sentido ni norma moral objetiva en el universo. Dice Friedrich Nietzsche, que es un filósofo, insistía en que debemos crear nuestro propio sentido y que debemos pretender que el universo existe para nuestro beneficio. En efecto, cada individuo se comporta hoy como si fuera un Dios. Es lo que tú decías, César, en cuanto hoy, ¿verdad? En el tema de que cuando tú rechazas lo que Dios te está diciendo o lo que Dios quiere que haga, entonces, en otras palabras, tú estás diciendo, no te preocupes, yo haré lo que yo quiero, yo soy Dios. Sí, así es. Okay, y que cuando tú rechazas a Dios, tú te constituyes Dios. Ajá, correcto. No lo dices, pero sí lo haces. Porque O sea, si nadie me manda, yo puedo hacer lo que yo quiera, y es lo que se dice hoy en día, yo puedo hacer lo que yo quiera conmigo. Porque la vida es mía. mi vida, es La mi vida vida. Es más, y muchas veces, como decía, es también, los muchachos quieren que los mantengas, pero no te metas con ellos porque es su vida. Así es. ¿Verdad? Y es lo que nos pasa con Dios. Dependemos de Dios para todo, hasta para respirar, Así para es. hacer nuestras cosas, y todavía nos rebelamos. Y fíjate qué interesante, mira lo que dijo este filósofo. Pero, ¿cómo le fue a este filósofo con esta filosofía? No muy bien, perdió la razón y se desplomó en una calle de Italia tras intentar impedir que un hombre golpeara a un caballo. O sea, lo que él creía que se podía hacer, que el universo era para que cada quien viviera como él quisiera, al final se creó tanto eso que él podía hacer lo que él quería, que perdió la razón. No dejarse o no creer en un Dios todopoderoso que está todavía al control, ¿verdad? Así De es. todas las cosas. Es lo que dice el comentario, mira un poquito más abajo. Independientemente de la gravedad de los problemas existentes, se nos recuerda que los creyentes debemos vivir con esperanza y no imaginar el futuro sobre la base de los acontecimientos actuales. Imagínate, si ahorita está la cosa fea y se va a poner peor. Y de hecho que se va a poner peor. Lo bueno es que después de esto hay una esperanza, ¿no? Así es. Hay algo mejor. Estoy hablando en el sentido de que no hubiera Ajá, que no hubiera ese tiempo, ¿verdad? esa esperanza, estaríamos perdidos. Siempre digo yo y siempre he dicho, gracias a Dios, el sábado, César, que me tocó predicar, hablaba acerca de que Isaías capítulo 1, versículo 6 y 7 dice que nosotros estamos enfermos desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y que todo está infectado, todo, no hay cabeza sana, dice. Pero el versículo 18 es la esperanza de esa enfermedad. Dice, venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. O sea, Sí. a pesar de que tú estás enfermo, de que no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo, Dios se ofrece y dice, todavía hay esperanza para ti, ¿verdad? Que es importante eso. Así que entendamos, familia, que aunque los momentos, como decía nuestro hermano César, se pongan difíciles,
La esperanza es que Dios estará con nosotros para enfrentar y poder vencer esos momentos difíciles, ¿verdad? Dice el comentario, y todos lo sabemos ya. Actualmente vivimos en un periodo en que los valores morales, incluso cosas tan básicas como el género humano, la distinción entre el hombre y la mujer, han sido atacados. ¿Es verdad? Dice, al menos en algunas partes del mundo. Ciertos tipos de inmoralidad, perdón, cosas de las que mucha gente se habría avergonzado de hablar incluso en privado, ahora son alabadas y aplaudidas públicamente. Y eso usted lo mira en esos videos cortos, ¿no? Que se hacen. Y así de mal están las cosas, ¿verdad? Y vamos para peor. Y vamos, correcto. Así que nuestra única salvaguarda es la palabra de Dios. Por razón el salmista en el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Jueves 29 de mayo, César, para que se conozca, ¿qué cosa? Tu salvación. Dice, lee el Salmo 67. ¿De qué manera este himno de alabanza te ayuda a comprender el papel del pueblo de Dios en Apocalipsis 14, 6 al 12? Que Apocalipsis 14, recordemos que es el mensaje, César, central, ¿verdad? El mensaje de los 3 años. Del mensaje de los 3 años, es el mensaje central de la iglesia adventista del séptimo día. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y también que anuncia que la hora del juicio ha llegado, ¿verdad? Dice, versículo 1 de Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer, ¿qué cosa? Su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones, ¿qué cosa? Tu salvación. Es decir, que para que nosotros podamos anunciar la salvación del Señor, primero tenemos que tener, como el profeta Isaías, un encuentro personal con Dios. Exactamente. ¿Verdad? Es lo mismo que dice el Salmo, ¿no? Ajá. El encuentro con Dios, que te haga resplandecer su rostro, y ahora tú vas a dar a conocer La salvación del Señor. Fíjate que hay un comentario de que los ingenieros de una universidad, un instituto de tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, crearon una sustancia, Néstor, un material que puede absorber el 99.9% de la luz. De la luz, imagínate. Ni siquiera la luz más brillante, dice, consigue hacer visibles los objetos cubiertos en este revestimiento. Es un revestimiento. Es un revestimiento. Tú haces algo y lo revistes con eso y prácticamente se vuelve invisible. Porque nosotros miramos las cosas por la luz que se refleja en ellos. Pero este absorbe tanta luz que prácticamente es invisible. Ahora mira, el Salmo 67 comienza con el llamamiento a Dios para que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, dice el versículo 1 y 2. Sí. Mediante su plan de salvación, Dios ha provisto un camino para que los pecadores sean readmitidos en su presencia sin ser destruidos por su gloria. E incluso ahora en esta vida, la cruz de Cristo hace posible que el rostro de Dios brille en nosotros. Recuerden que nosotros no tenemos luz propia. Así si es. un día brillamos es porque la luz de Cristo se refleja en nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice en el capítulo 2, creo, versículo 9 y 10 me parece, donde dice que somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios, para anunciar, ¿verdad? Para que, ¿cómo es que dice ese texto? Para que anunciemos. Para anunciar la virtud de aquel. De aquel que nos llamó. Ajá. Correcto, así es. César, y esto me recuerda a lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En el capítulo 2, versículos 9 y 10, donde dice que somos real sacerdocio, pueblo santo. Dice que somos adquiridos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Ahora dice que lo que tú estás leyendo, a su luz admirable. Es decir, esa luz tiene que estar en nosotros para que nosotros podamos alumbrar a las personas. Y es lo que dice el comentario aquí. Dice, Dios quiere que reflejemos su luz al resto del mundo. Con razón Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así es. ¿Verdad? Y para eso estamos. O sea, si tú no reflejas esa luz, no sirves para nada. Y hay una cita de la sierva del Señor, no recuerdo dónde está, pero sí recuerdo lo que dice. Dice César que
si nosotros no reflejamos la luz de Cristo es porque no hemos tenido una relación íntima con esa luz. ¿Entiendes? Entonces no podemos reflejar algo que no hemos tenido. Así es. ¿Verdad? O nos pasa lo de esta sustancia. Ajá. Esa fue la tarea encomendada a Israel. El templo debía ser una casa de oración para todas las naciones. Yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Isaías 56:7. Pero la historia de Israel en el Antiguo Testamento contiene algunos capítulos oscuros, al igual que la historia de la iglesia cristiana en los últimos 2 milenios, como si hubiéramos pintado nuestros corazones con una sustancia ultra oscura y nos contentáramos, con absorber la luz de Dios sin reflejarla. Ahora, lo interesante de todo esto es que nosotros somos responsables de la luz que recibimos. Así es. Y la recibimos no para nuestro propio beneficio, como tú decías, hablando de 1 de Pedro capítulo 9. Somos real sacerdocio, somos una nación santa por la gracia de Dios. Así es. Somos un pueblo adquirido. Con el objetivo de anunciar las virtudes de Cristo. El asunto es recibir luz y proyectarla también hacia los demás. Así es. César, a veces consideramos al pueblo remanente de los últimos días como si se tratara de una sala de embarque exclusiva para pasajeros, espirituales frecuentes, mientras nos conformamos con que el resto del mundo permanezca en la ruidosa e incómoda sala de embarque común, sin estar preparados para el viaje que les espera. Sin embargo, la iglesia remanente de Apocalipsis 14 no se contenta con permanecer en Sión con Cristo y disfrutar de allí, de su presencia. Por el contrario, sus integrantes vuelan sobre la faz de la tierra mientras instan al mundo a unirse a ellos en el monte santo de Dios. Es decir, que el remanente del Señor, aunque ha sido perseguido por el dragón, aunque la bestia recibió autoridad para hacer persecución contra ella, el pueblo de Dios no se conforma con decir, bueno, somos el pueblo elegido, ya nos vamos. Sino que también ellos vienen, y Apocalipsis 18 dice, el versículo 4, salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Es decir, dan un mensaje de salvación que ellos han recibido. Es lo que decíamos la semana pasada. Si tú vienes y recibes el Evangelio y no lo publicas, entonces seríamos egoístas. Y el egoísmo no está en Dios. Exactamente, lo que estoy diciendo. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si yo no anuncio el Evangelio. Imagínate. Dios te da luz, pero es para que tú proyectes esa luz. Dios te va a pedir cuenta de esa luz que te dio. ¿Qué hiciste con esa luz? Y no va a haber ninguna excusa, ni te vas a poder, César, decir, es que yo no sabía, es que yo no me di cuenta. Porque desde el momento en que tú te acercas a Cristo, ya tú tienes que venir pensando en que tienes que buscar almas para Cristo. Sí, y no hay que quebrarse la cabeza, eso es automático, ¿no? Sí. Como cuando tú disfrutas de algo, tú quieres compartirlo con alguien, darlo a conocer, ¿no? Así es. Imagínate tener tantas cosas en un planeta solo y sería frustrante, sí. No poder compartirlo con nadie. Mientras cuando uno encuentra algo bueno y tú quieres platicarle a tu amigo, a tu familiar y decirle, mira, hombre, encontré esto y dar a conocer esa luz. Y es lo que debe pasar con nosotros. Estudiamos la semana pasada que todo el que nace en el reino de los cielos nace como un obrero. Pero eso mismo, el amor de Cristo, decía el apóstol Pablo, el mismo amor de Cristo es el que nos motiva. Es el que nos motiva, el que nos lleva a hacer ese trabajo misionero. Bueno, pasamos al día viernes 30 de mayo, César. Hay unas cuantas citas que son muy importantes que las podamos atender. Dice la primera, durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma y muy notable, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron su súplica por este don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Dice Elena de White en los Hechos de los Apóstoles, página
página 331, ¿verdad? Sí. En otras palabras, el Espíritu Santo, César, ha estado desde el principio. Incluso en Génesis capítulo 1 vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra o sobre las aguas. Sí. Entonces vemos que el Espíritu Santo siempre ha sido ese agente divino que ha estado operando, ha estado trabajando, ha estado haciendo su trabajo. Así es. ¿Verdad? Ahora, mira lo que sigue diciendo, respaldando lo que la hermana Joy dice. Los discípulos recibieron la comisión de dar testimonio de Cristo hasta lo último en la tierra. Pero Jesús le dijo, vayan a ser discípulos cuando reciban el poder del Espíritu Santo. No Testigos. se vayan de Jerusalén. Sí. O sea que es lo mismo. Tú recibes y de lo que recibes es lo que das. Es lo que vas a dar. ¿Okay? Una obra que anunciaría el regreso de Cristo. Mateo 24:14. Nosotros también debemos continuar con lo que ellos empezaron. Así es. En los trimestres anteriores estudiamos que la reforma no terminó. La reforma continúa con nosotros todavía hasta que Jesús venga. Y nosotros somos parte de esos reformadores. Todo aquel que acepta a Cristo tiene que hacer o darle vida a esa reforma, ¿verdad? Nosotros, dice, cuando Cristo nos dijo que lleváramos el Evangelio al mundo, no nos dejó solos para que descubriéramos cómo hacerlo. El trabajo es dirigido desde el santuario del cielo. Nuestro trabajo está indisolublemente fusionado con Cristo. Él nos guía y nos da poder. Esta es su obra, no la nuestra. Por eso se nos pide que sigamos su dirección. Ese era el caso también con Israel. Dios les pidió que siguieran sus instrucciones e hizo luego que ocurriera lo imposible. El Espíritu ya estaba actuando en los corazones de nuestros prójimos y se nos pide que estemos allí cuando llegue el momento de la decisión. Qué maravilloso, qué tremendo saber que tú vas a visitar a alguien, César, y ya el Espíritu Santo está adelantado, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me recuerda, Néstor, cuando Josué con el pueblo de Israel van a tomar Jericó, y es una ciudad humanamente impenetrable. Eran muros enormes, estaba bien amurallada, tenía gente armada hasta los dientes. Y Dios dijo que fueran. Pero antes de ir ahí, Josué se puso a orar y pensando en cómo iba a ser el asunto, se apartó y se fue a pedir instrucciones. Y la siguió al pie de la letra. Sí, y lo que te quiero decir acá es que él sabía que la hora no era de él, él era un instrumento. Entonces se fue ahí afuera, a un lugar apartado, y comenzó a orar. Y dice la Biblia que se le apareció Jesús, ¿verdad? Sí. Porque él mismo lo reconoció y lo adoró. Y Dios le dio las instrucciones. Y entonces nosotros, cuando hagamos la obra del Señor, no hay que andar inventando nada, sino que ir a la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos diga qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Así es. Nosotros, como tú decías, somos instrumentos. Pongámonos en las manos de Dios y el Señor nos usará de la mejor manera para que podamos alcanzar a esas personas. ¿Termina la cita, César? Dice acá, ya me perdió. No necesitamos, bueno, lo que decía, no necesitamos inventar nuevos medios y métodos, pues nunca estamos a cargo de la obra. Así es. No es mi obra. No es tu negocio. Sí, no es mi negocio. Es del Señor. Es del Señor. Y el Señor sabe mejor cómo hacer las cosas. Así que, familia, no nos distraigamos en buscar cómo hacer, inventar cosas, sino que enfoquémonos en lo que Dios tiene, en las instrucciones que el Señor tiene. Me acuerdo cuando el Señor mandó a los discípulos y les dio instrucciones, no lleven esto, y les comenzó a decir lo que no iban a llevar. ¿Te acuerdas? Sí, y al final Jesús le preguntó, ¿le faltó algo? Ajá, ¿y cómo le fue? Y dije, llegaron alegres y gozosos los discípulos, ¿verdad? Entonces, Dios es el que está a cargo de la obra, ¿verdad? Así es, y es que hay que seguir las instrucciones de Dios y dejar el resto en sus manos. Porque por eso decía el Salmo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él se va a encargar por donde salimos. Así es. Así que, familia, no nos preocupemos por eso, Dios está con nosotros. Gracias por estar con nosotros en este espacio, en este estudio de la palabra de nuestro Dios. Sigamos orando, sigamos esforzándonos por estudiar, por dedicarle tiempo a la palabra, que eso es lo que nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la fuerza, las victorias en el día a día, y también que estamos aprendiendo para poder enseñar también de lo que hemos recibido. Como decía el libro de la escuela sabática, el estudiar la Biblia y empaparnos de ella va a ser una muralla a nosotros, ¿verdad?, de protección
que nos va a ayudar en los tiempos difíciles. Así es. Bueno, les esperamos para la lección número 10, César, para el sábado 7 de junio. Los que han llegado al fin del tiempo. Y ese tema va a estar muy bueno, así que vamos a hablar de nosotros. Sí. Así que, César, te invito para que nos despidas en oración. Que lloremos. Señor, muchas gracias, porque tú siempre has estado delante de tu pueblo. Gracias porque siempre que tú mandaste al pueblo a hacer algo, es porque tú ibas delante arreglando el camino. Amén. Gracias, Padre, porque tú eres el gran capitán. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, que va guiando cada uno de los acontecimientos. Sí, sí. Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra. Amén. A confiar en que, aunque la situación se ponga difícil, Padre, entender que, como decía nuestro Señor Jesús, no solo de pan vive el hombre. Amén. A entender, Señor, de que nuestras vidas están en tus manos. A entender que el mundo está en tus manos y que tú lo vas a guiar, Señor, según tu gran voluntad. Amén. Permítenos que tu Espíritu Santo nos tome, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos sustente, Señor, para hacerte fieles todos los días de este mundo. Amén. Para, oh Dios, que a través de nuestra vida podamos reflejar a aquel que murió por nosotros, que nos sacó de la oscuridad para llamarnos a su luz admirable. Para que otros te conozcan, Señor. Sí, sí. Para que muchos puedan entregar sus vidas a ti. Y si no nos conocemos en esta tierra, pues nos veremos en la patria celestial. Amén. Muchas gracias por todo. Sí, Oramos, oh Dios, para que este mensaje, este repaso de la escuela sabática, sirva a nuestros hermanos que nos escuchan y ven a través de este programa. Amén. Padre, bendíceles a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, familia, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio de Escuela Sabática Fácil.